Ujú. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, uno y trino, único Dios vivo y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al acercarnos a ti en este programa, comenzamos con ese primer escalón de la humildad, reconociendo nuestra debilidad, fragilidad, vasos de barro, y que sin ti no podemos hacer nada. Pero reconocemos tu grandeza, tu señorío, tu poder, tu santidad, que merece la honra, la gloria y la alabanza, y que eres tan bueno que te rebajas hacia donde estamos nosotros, nos tiendes la mano, nos amas y nos das tu espíritu. Haz que esta conferencia sea guiada por tu Espíritu Santo, para tu gloria, Padre amado, y por los méritos de Jesucristo. Invitamos a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, para que ella, con el glorioso San José, los ángeles y los santos intercedan para que esta conferencia, donde vamos a tratar las obras de misericordia, sea de un beneficio espiritual muy grande y de una conversión para todos los que la escuchen en vivo y directo y para aquellos que la escucharán en diferido. Gracias, Padre. Gloria a ti, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, Virgen María, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a hablar sobre las obras de misericordia. Vamos a tomar una definición del nuevo catecismo de la Iglesia, que son obras de misericordia. Son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Ahora voy a decirles que las obras de misericordia surgen exactamente de ser misericordiosos. Y alguien dirá, ¿y qué significa ser misericordioso? Pues significa compadecerse de la persona que sufre, de la persona que está necesitada, en alguna manera identificarnos con ella. Diría incluso darle, si no nuestro corazón, que se lo damos a Dios y a la Virgen, darle algo de nuestro corazón, abrir nuestro corazón para que reciba de Él el amor, la esperanza, la alegría, la paz, etcétera, etcétera. El año 2015, desde el 8 de diciembre al 20 de noviembre del 2016, el Papa Francisco proclamó el año de la misericordia, muy oportuno en este tiempo difícil que estamos viviendo. En alguna manera nos preparó para vivir tiempos difíciles. Y queremos recordar también que el Señor le dijo a Santa María Faustina Kowalska, a la cual llamó su secretaria, el 22 de febrero de 1931, hay que predicar la misericordia. El Señor le dijo que la misericordia es la más grande de sus obras. Claro, en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todos los atributos son infinitos, o sea, sin límite. Vamos a ver, Dios es infinitamente santo, es infinitamente bueno, es omnipotente, infinitamente poderoso, ¿verdad? Y es infinitamente bello, es la belleza infinita, por decir algo. Entonces, la misericordia también es infinita. Lo que pasa que la misericordia la dona Dios sobre todo a nosotros, los pecadores. Por eso, para nosotros, digamos hasta por nuestra conveniencia y salvación eterna, la obra más grande del Señor viene a ser la misericordia. Repito, no porque
los otros atributos, cualidades de la Santísima Trinidad, sean pequeños, sean menores o no sean infinitos. Esto es sumamente importante. Decía nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y como hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza, y Él es misericordioso, se nos invita a ser misericordiosos también nosotros. Y como además no solo es misericordioso Dios, sino que es misericordioso con cada uno de nosotros. Me permito decirlo ahora de otra forma. La palabra misericordia la podríamos dividir en tres partes. Misericordia, que sería dar el corazón o colocar el corazón en el miserable, en aquella persona que está llena de miserias, o al revés, colocar nuestras miserias en el corazón de Jesús. Es lo mismo. O Él coloca su corazón en nuestras miserias, o colocamos nuestra miseria nosotros en su corazón. Esta sería una definición así al pie de la letra de lo que dice la palabra misericordia. No hay ningún sufrimiento sin que Dios lo vea y sin que Dios actúe. Lo que pasa es que hay algunas cosas, Dios pide nuestra colaboración. San Agustín decía, Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. Pero el Señor siempre le tiende la mano al pecador. Hasta el último momento, hasta el último respiro. Dios nunca tira la toalla con ninguno, porque nos ama y quiere la salvación eterna de nosotros. Dios siempre está dispuesto al perdón. Aunque nuestros pecados fuesen rojos como la escarlata, nos vuelve blancos como la blanca nieve. Aunque fuesen más numerosos que las arenas del desierto y de las playas, aunque fuesen más grandes nuestros pecados que las montañas más altas, el Himalaya, el Everest, no, los Andes, los Alpes, el amor de Dios es mucho más grande. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Por supuesto que tenemos que arrepentirnos y querer colaborar con Dios, pero la misericordia Él la tiene unilateralmente, o sea, la tiene para dárnosla. Llega a nosotros en la medida en que abrimos el corazón. Por eso dice el Señor, el que venga a mí no será echado afuera. Jesús dijo, el que más necesita de mi misericordia es el más pecador. Y ese cómo es el Señor. Nosotros que nos queda antipático, pecador, a ese lo apartamos. Dios lo busca, como dedica tiempo a la oveja perdida, dejar a 99 en lugar seguro. Entonces Dios es infinitamente misericordioso. Nos ama con ese corazón misericordioso. ¿Y qué nos dice ahora? También ustedes tienen que ser misericordiosos. Si no somos misericordiosos, primero, si no confiamos en la misericordia de Dios, no entraremos en el cielo. Segundo, si no somos misericordiosos, tampoco. Por eso el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro a rezar, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nuestro Señor, Jesucristo, en el capítulo 25 de San Mateo, versículos del 31 al 46, nos dijo cuál era el examen final cuando nosotros pasemos de esta vida a la eternidad. Hay muchachos, estudiantes, que el profesor les da previamente el examen y se aplazan porque no lo estudian. Esto es increíble, no serán todos, pero hay algunos que son así. Pues esto pasa también con mucha gente. Jesús ya nos dio el examen y es un examen, claro, que hay que irlo haciendo durante toda la vida, pero hay que presentarlo luego en el momento en que estemos en la presencia del Señor. Me permito leer ese texto que les acabo de decir.
Cuando venga el Hijo, abro comillas, es la palabra de Dios, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Hago un comentario aquí. Va a separar a los que fueron misericordiosos como ovejas y a los que no fueron misericordiosos como cabritos. Continúo la lectura. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, era forastero y me acogieron, estaba en la cárcel y enfermo y fueron a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice que el infierno no lo preparó para nosotros, lo preparó para el diablo y para sus ángeles. Para nosotros preparó el reino, pero si alguien no quiere entrar, el Señor no lo puede obligar. Y no hay más que dos cosas: o el cielo o el infierno. Esto es importante. La misericordia o la no misericordia. Bien, continúo. Entonces dirá a los de su izquierda: apártese de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Estaba forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me vinieron a ver. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero o desnudo, enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, mis buenos hermanos, miren, la única religión que cree en el amor incluso al enemigo es la religión cristiana. Cuando hablamos de religión cristiana, colocamos todas las religiones que creen en Cristo, o sea, católico, ortodoxo, anglicano, evangélicos, etcétera, etcétera. Los judíos tenían la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Los musulmanes usan la venganza. A veces la llaman guerra santa, otras cosas. Si alguien habla de Mahoma o habla mal del Corán, son capaces de matarlo. Solo nuestra religión ama al enemigo. Es que Dios es amor. Somos semejantes a Dios. Nos creó para amar. Dios ama a todos porque todas son obras suyas, criaturas suyas. Y además porque por todos murió Jesús. No murió por unos pocos. El Señor no quiere que nadie se pierda. Le ofrece a todos la capacidad de salvarse, recibiéndola realmente de Jesucristo, pero colaborando también con Él. Hay un texto en la primera carta de Juan, primera Juan capítulo 4, versículo 20, que dice:
El que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso. Jesús nos lo repitió muchas veces y Él nos dio una medida del amor que no cumplimos. Ámense los unos a los otros como yo los amo a ustedes. ¿Cómo nos amó? Hasta dar la vida. En el capítulo 5 de la carta a los romanos dice, qué difícil es, hablando del amor de Dios, que alguien dé la vida por una persona. ¿Quién va a dar la vida por un enemigo? Él lo hace. Por un amigo, muy difícil, pero a lo mejor alguien lo hace. Bueno, lo hizo y no era amigo. San Maximiliano María Kolbe, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, cuando lo metieron preso en un campo de concentración en Auschwitz. Y hubo un momento que iban a diezmar parte de los que estaban presos porque se habían escapado, algunos que estaban reos y privados de libertad. Entre ellos iban a matar a un señor polaco, padre de familia, esposo, y este hombre de Dios, San Maximiliano Kolbe, muy devoto de la Inmaculada, le pidió al que comandaba el pelotón de los nazis que si él podía morir en lugar de ese hombre, porque ese hombre dejaría viuda a su esposa y huérfanos a sus hijos. Como esa gente no tenía principio ni nada, dijo, bueno, me da igual. Y bueno, lo condenaron a muerte de hambre. Y como no moría, al final inyectaron, ¿verdad? Pusieron una inyección letal para que muriera. Pero él murió por otro. Se pareció a Jesús. Claro, Jesús murió por todos, pero murió también por cada uno. Entonces, el Divino Maestro nos enseña a ser como Él. No podemos serlo con nuestras propias fuerzas. Debemos estar claros que tenemos que pedirlo al Señor. Y mira lo que dice el Señor. Leo la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 en adelante. Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que les persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes pues sean perfectos, como es perfecto su Padre Celestial. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, las obras de misericordia pues son tomadas de la Sagrada Escritura. Ahora tomamos algunas de esas obras, ¿verdad? Sobre todo obras corporales, porque las obras de misericordia se dividen en dos partes. Son 14. Las debiéramos saber de memoria. Son 7 corporales y 7 espirituales. Ahora vamos a nombrarlas y vamos también a comentar por lo menos alguna de ellas de acuerdo a cómo la palabra de Dios nos lo permite. Bien. ¿Cuáles son las obras corporales? Las voy primero a nombrar y luego vuelvo atrás para hablar de alguna de ellas. Dar de comer al hambriento, que decía San Mateo, capítulo 25. Dar de beber al sediento. Dar posada al necesitado, al peregrino. Vestir al desnudo. Visitar al enfermo. Socorrer a los presos o privados de libertad. Enterrar a los muertos. Esas son las 7 obras de misericordia corporales. Leo de una vez las 7 obras de misericordia espirituales. Enseñar
al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en el error. Antes se decía al que yerra, se equivoca. Perdonar las injurias, las ofensas. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Y rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Cuando Dios permita a nuestro lado o una circunstancia de sufrimiento, Dios quiere fundamentalmente dos cosas: nuestra santificación y que hagamos una obra de misericordia con esas personas. Jesús dijo, a los pobres los tendrán siempre con ustedes. Y el Señor nos invita. Por eso la iglesia dice que hay una opción especial por los pobres y por los jóvenes. La Biblia habla, por ejemplo, de cómo Dios atiende al afligido, cómo Dios atiende a la viuda, ¿verdad? Cómo Dios atiende al huérfano, cómo Dios atiende al necesitado. O sea, tiene como ama a todos, pero tiene como una especie de predilección a estas personas simplemente porque lo necesita más. Como cuando una mamá tiene varios hijos, hay uno que es discapacitado, tiene una enfermedad especial, los ama a todos, pero le dedica más tiempo y una más predilección a aquel hijo que está enfermo o que tiene una discapacidad. Repito, no porque no ame a los otros, sino por la circunstancia del hijo que tiene. Entonces, Dios nos invita a nosotros a hacer lo mismo que Él. Él en su providencia cada día nos da la creación, nos da el sol, el aire que respiramos, nos da la luz, nos da la tierra para plantar, además nos da su amor, nos da su providencia, nos ofrece su propia vida, la vida de la gracia, la vida divina, la salvación de su Hijo Jesucristo. Y desde que Jesús, dice la palabra de Dios, está intercediendo o mediando permanentemente en el cielo ante el Padre. Primero lo hizo en la cruz y cuando sube al cielo está mediando también ante nosotros. Tenemos que dar de comer al hambriento. Qué triste que hay millones, no tengo la estadística, pero hay millones de personas en el mundo que mueren de hambre. Y una reflexión, muchos de nosotros echamos a perder la comida o comemos por los ojos o con los ojos, con una especie de avaricia en el comer, de gula, es la palabra más correcta, pero bueno, para que entendamos. Y de pronto no nos gustó, qué sé yo, comemos esto y en lugar de guardar la comida, comerla a la noche o al día siguiente, la tiramos a la basura. Este es un país de descarte, Estados Unidos sobre todo. Y vivimos en una sociedad, esto lo dice mucho el Papa Francisco, de descarte, de descartar cosas que están buenas. Y hay hermanos nuestros que realmente no tienen que comer. Por supuesto que el que tenga fuerza para trabajar y salud debe tratar de trabajar. La palabra de Dios dice que no quiere trabajar, que no coma. Porque hay gente también que quiere que lo alimenten, que le den el dinero, pudiendo trabajar. Pero si alguien no puede trabajar por su edad, por una discapacidad, por una enfermedad, porque hubo un momento de todas formas que luchó y no pudo trabajar, nosotros tenemos que compartir. Y lo más elemental y fundamental es compartir el pan. Lo que dice nuestro pueblo es cierto. Donde comen 4, comen 5. Y saben que hay que enseñar a los niños desde pequeños a compartir. Pues si hay 5 y hay una pizza, la pizza se parte en 5 pedazos. Si hay 10, aunque toquen a menos, se parte 10 pedazos. Lo mismo con el pan. Si hay 2 hermanos y hay un solo caramelo,
o no se le da a ninguno, o se parte el caramelo en dos, o se compra otro caramelo. Tenemos que tener cuidado también en eso. Es fundamental. Y el Señor nos invita a dar de comer al hambriento. Nosotros en verdad no debiéramos pensar, lo merece, no lo merece, ¿qué hago yo? Si hay alguien que tiene hambre, démosle de comer. Si hay alguien que tiene sed, démosle de beber. Son las dos primeras obras de misericordia. Al fin y al cabo, el Padre, Dios, nos da el agua, nos da la salud para trabajar el campo, nos da la comida, abre su mano cada mañana y sacia de favores a todo viviente. En la antigüedad, que tenían que hacer trechos muy largos por desierto, lugares que no había agua y que no había, por supuesto, los medios de comunicación, ni carreteras, ni corriente eléctrica, y llegaba un peregrino de, qué sé yo, de haber caminado 100 kilómetros, 50 kilómetros por el desierto, y no tenía dónde dormir. Era como un deber en el pueblo de Israel dar posada al peregrino. Eran desconocidos. Había más honradez que ahora también. Entonces, el darle una posada al peregrino era fundamental. La carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 2, hablando de esto, hace una referencia a Abraham, que recibió a 3 personajes y resulta que eran ángeles. Algunos dicen que era como una representación de la Santísima Trinidad. Y además le dieron buenas noticias de que él hizo lo mejor, mató un ternero, le mató a la esposa que tomara leche, queso, requesón y que alimentara a esos forasteros. Y le dijeron luego, cuando pasemos por aquí el año que viene, Sara, la esposa de Abraham, va a tener un hijo, que por cierto era anciana y era estéril, y tuvo ese hijo. Dios premia lo que demos, hasta un vaso de agua fresca que demos. Y no es que lo vamos a dar para que Dios nos premie, pero Dios lo hace, Dios nos da el 100 por 1. Bien, cuando hablábamos aquí de dar posada al peregrino, al necesitado, no se refería tanto a un familiar, a un amigo, sino a una persona realmente necesitada. Si hoy no es fácil cumplir esta obra de misericordia, porque hay gente que se le da posada y lo que hace es robarle a uno. Entonces, o qué sé yo, violarle a la hija o hacer un montón de cosas. No es fácil, hay que ver las situaciones, pero siempre habrá alguien en algún momento determinado que necesite realmente posada y que se la podamos dar un tiempo limitado mientras sale del apuro. Eso es una obra de caridad de las obras corporales. Vestir al desnudo es importantísimo. El vestir al desnudo, dice, vamos a ver un momentico la carta de Santiago, capítulo 2, versículos del 15 al 16. No la tengo aquí buscada, pero enseguida la buscamos, la carta de Santiago Apóstol. Ya estamos en la carta de San Pedro, ya estamos en San Juan, y me pasé la carta de Santiago. La carta de Santiago es muy hermosa. Dirá entre otras cosas que el que no peca con la lengua es santo. Ya busqué, aquí estoy. Miren, repito, me dice Adelita a veces, vaya despacio cuando dé la cita porque la gente no logra. 2, 15, 16 dice, ninguno cuando sea probado no es ese. Vamos a ver. 2, 15, 16. No se engañen, hermanos míos, queridos. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende de los padres de las luces, en quien no hay cambio ni
sombra de rotación. Pero antes decía, bueno, creo que estoy errado en el texto. Estaba mal tomado del libro. Es versículo 27 y siguientes. Dice, la religión pura e intachable ante Dios Padre es esta. Visiten a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y consérvense y conservarse incontaminados del mundo. Qué interesante es esto, ¿verdad? Y también dice en un momento dado que de qué le sirve a uno si alguien tiene hambre, decirle, bueno, vaya y come, ¿por qué no se le da un pan? O si no tiene un vestido y le vaya y vístase. Tiene uno realmente que vestirle. Claro, ahí está. Vamos a ver. Ahora ya lo conseguí. Mire que estaba buscando en el capítulo primero. ¿De qué les sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de ustedes les dice, váyase en paz, caliéntese y hártese, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Visitar al enfermo en este momento de coronavirus, no se puede muchas veces visitar a los enfermos. Si en algún lugar lo permiten, porque no es un hospital de COVID-19, sino que hay otros enfermos, tenemos que visitar a los enfermos. A menos que en la puerta digan prohibidas las visitas, tenemos que también respetar la orden médica, porque de pronto nuestra visita le puede hacer daño. Pero si vamos a visitar a los enfermos, en ellos está Jesús. Lo que le hagamos al prójimo, sobre todo al enfermo, se lo estamos haciendo directamente a Jesús. No vamos a expresarle y a comentarle noticias negativas que hay en el mundo. No, ya tienen ellos bastante noticia dolorosa. No vamos a explicar en nuestros problemas, para cargarlos. Vamos a hacer las manos extendidas de la Virgen, a llevarle amor, a llevarle consuelo, como diremos en una de las bienaventuranzas, a darle paz. Hay una manera muy práctica de la persona que va a visitar a un enfermo y le dice, ¿dónde te duele? Pues mira, me duele aquí en este lado. Y pues ten cuidado, porque yo tenía una comadre que le dio un dolor como el tuyo y se murió a los 15 días. Comadre, compadre, no vayas a visitar al enfermo para decirle eso. No vayas a contarle tus necesidades. Sí, pero que yo también tengo un hijo que le dio un dolor de cabeza y lo hospitalizado. No, no. Al enfermo se le va a visitar para llevarle el consuelo, la paz. De pronto la plegaria, la oración, hablar poco, la visita debe ser corta, pero sí tienen que tener cuidado, o tenemos cuidado, de los enfermos, los que son familiares, aquellos enfermos que se sienten solos, quizá algún amigo, algún vecino, ayudarles. Que además, hoy estás tú, mañana estoy yo. Si no, algún familiar nuestro también lo puede estar. Es sumamente importante. Es una de las obras de misericordia. El apostolado de Jesús, muchísimo, fue sanar enfermos. Nos dejó sacramentos de sanación, la unción de los enfermos, la confesión, la Eucaristía. ¿Está enfermo alguno de ustedes? El mismo capítulo 5 de Santiago. Llame a los presbíteros de la iglesia que recen sobre él después de ungirlo con óleo. La oración de fe sanará al enfermo. Si ha cometido pecado, le será perdonado. Bien. Oremos por los enfermos. Oye, la Virgen lo dice mucho en Medjugorje. Entre las grandes intenciones es orar por los enfermos y por los que sufren todos los días. También hay que orar por los que no han experimentado su amor, por la santificación de los sacerdotes, las almas del purgatorio, por la familia, por las almas, ya dije almas del purgatorio, los que agonizan, en fin. Pero por los enfermos hay que orar siempre. Bien, continúo. Socorrer a los presos. Esta es una obra de misericordia difícil.
Hay una pastoral de privados de libertad. Para mercenarios tienen esta misión. Y hay personas también en distintos lugares que visitan las cárceles. Miren, no soy de las personas que más visito las cárceles, pero sí he estado en varias cárceles. He estado en una cárcel no preso, gracias a Dios. He estado en una cárcel en Paraguay, he estado en cárcel en El Salvador, he estado en cárcel en Costa Rica, he estado en cárcel en Perú varias veces también, en cárcel de mujeres, en cárcel de hombres, bueno, por nombrar algunas cosas. Es impresionante lo que uno se consigue allá. Hay de todo como en botica. Hay gente que es inocente y que está en la cárcel. Y hay gente que tiene hambre y sed de Dios. Y en ese momento necesitan la oración, el apoyo, la comprensión. Y pues hay algunos que necesitan mucha oración por la situación de odio que tienen, ¿verdad? En su corazón. Algunos no se lo dejan a uno visitar tampoco. Pero es bien importante esto. Visitar a los privados de libertad. Cambia también la vida de una persona cuando uno visita un hospital. Tiene que visitar en momentos dado, visitar de niños con cáncer. Es tremendo. O adultos con enfisema pulmonar a punto de morir o con cáncer. Y también personas que están privadas de libertad. Y uno entonces valora lo que tiene. Qué feliz soy yo. No estar en esas condiciones, no estar así enfermo, no estar privado de libertad. Qué don tan grande del Señor, el don de la libertad. Y no lo valoramos muchas veces. Y cuando uno va a esos lugares, se da cuenta el estado tremendo en que viven. Las cárceles no siempre son un espejo, casi nunca son situaciones donde hay peleas, hay suciedad, qué sé yo, no hay los medios elementales ni para las propias necesidades. El Señor nos invita a socorrer a los presos y también enterrar a los muertos. Es un acto de caridad. Hemos tenido ahora también mucho sufrimiento por problemas del COVID-19 que no han dejado a los familiares ni despedirse, ni ver los cadáveres, ni enterrarlos. A veces se los llevan y los entierran en una fosa. No debiera ser así. La persona debe saber dónde está enterrado su ser querido. Es una obra de misericordia. Y hoy se está usando mucho la cremación o incineración. Personalmente no me gusta, o sea, no simpatizo con la cremación o la incineración, pero la iglesia respeta. Por muchos años la iglesia tuvo sus prejuicios, tampoco es algo muy antiguo, es algo más bien moderno. La iglesia dice que la acepta con una condición, de que no se dude ni se ponga en riesgo la creencia de la resurrección de los muertos. Por eso la iglesia invita también a los que hacen la cremación a dos cosas. Bueno, dos cosas no hay que hacerlas, hay que hacer una tercera. La primera es no tener las cenizas en la casa. Yo sé gente que se murió ser querido y no tienen las cenizas ahí en una caja o en un rincón o en un cajón o qué sé yo, semanas, meses, años. No, fueron templos del Espíritu Santo. Y hay que respetar también esas cenizas. Lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. El Nuevo Catecismo, el número 2301, habla de la incineración, teniendo ese cuidado. Tampoco quiere la iglesia que se vayan a esparcir en un río, en un jardín, en las olas del mar, precisamente porque debe haber conservar el recuerdo y ese respeto también a la resurrección de los muertos. Digo esto para que nosotros tengamos cuidado con lo que es la incineración de los muertos. Entonces, tenemos que tener también esta atención importante. Las obras espirituales, enseñar
al que no sabe. Fíjese, dice la profecía de Oseas, que la gente, los seres humanos, perecen por falta de conocimiento. Y la Biblia dice que la verdad nos hace libres. Claro, esa verdad es Jesucristo, la verdad completa. Y tengo en el libro de Daniel, buscado en el capítulo 12, vamos a leer el capítulo 12, el versículo 3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos, lo anterior era sobre los muertos, ahora ya es sobre la obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Los doctos, o sea, los inteligentes, los sabios, los que no son ignorantes, brillarán como el fulgor del firmamento. Y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Fíjese qué bonito. Enseñar al que no sabe. No solo matemática, no solo biología, química o física. Enseñar a vivir. Enseñar la experiencia, enseñar los valores, enseñar la religión, la catequesis. Enseñar. ¿Cuánta gente es ignorante en las cosas de Dios? Necesitamos catequistas. Los felicito a los catequistas, no se cansen. Sé que es ardua la labor, sobre todo con los adolescentes y a veces con los niños. Pero cuánta gente le enseña a los niños desde párvulos, desde jardines de infancia, le enseñan ya la ideología del género. Y necesitamos personas que le enseñen el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y enseñar también al que no sabe, algo elemental. Bien, en la segunda obra de misericordia espiritual, dar buen consejo al que lo necesita. Nosotros tenemos unos carismas, bueno, un don santificante que es el don de consejo, que en sí es también para aconsejarse a sí mismo. Pero tenemos también el carisma, que no es don santificante, de saber aconsejar a los demás. Un buen consejo salva a una persona. Un mal consejo pierde a una persona. Un buen consejo le puede ayudar a ser un buen hombre el día de mañana, y un mal consejo lo puede llevar a ser un delincuente. Tenemos que tener cuidado también con los consejos que damos. Voy a poner un ejemplo que no se debe hacer así. La mujer resulta que descubrió que su esposo le ha sido infiel, no sé, 1, 2, 3, las veces que sea, y pasa una crisis terrible. Entonces tiene una amiga, mira, mi esposo anda con fulanita, ¿qué tal? Y entonces la amiga le da un consejo. Pues mira, como eso duele mucho, hazle tú lo mismo. Séle tú infiel. Vete con otro para que él sepa lo que duele. Ese es un disparate. Está diciendo que vaya al mundo del pecado, que se aleje de Dios, que realmente abra una rendija al maligno. Hay gente que se cree que da un buen consejo de esa manera. El buen consejo tiene que ser siempre de acuerdo a la voluntad amorosa de Dios. Si no sabemos dar un buen consejo, no lo demos. No demos uno malo. Dar un buen consejo. Los abuelos tienen tantos consejos que dar. Los padres debieran sentarse junto a sus hijos, niños y adolescentes y jóvenes, también para darles consejos oportunos en el momento de la vida. Puede que acepten, puede que no acepten. Algunas cosas quedan como las brasas debajo de la ceniza, pero quedan ahí. Otras pudieran perderse. Dios no nos pide eficacia, nos pide dar un consejo al que lo necesita. Tercero, corregir al que está en el error. También esto es sumamente importante. Hoy casi no hay corrección fraterna. ¿Por qué no hay corrección fraterna? Porque la gente no quiere ser corregida, ni los adolescentes. Hay una susceptibilidad terrible.
O sea, hay una sensibilidad tremenda. Antes un adulto, si veía a un muchacho hacer algo indebido, lo corregía. Y el papá se lo agradecía. Y el muchacho capaz que le tira una piedra al adulto, porque no nos dejamos realmente corregir, tristemente. Dice en la carta de San Pablo, de Santiago, capítulo 5, versículo 20. Mire lo que dice. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de los pecados. O sea, cuando una persona, sea con la oración, con el testimonio y con un buen consejo o varios consejos, logra la salvación eterna de una persona, esa persona, dice aquí la palabra, tiene salvada su alma. Y nuestro Señor Jesucristo también nos enseña, queridos hermanos, a corregir, sobre todo en la comunidad cristiana, en los grupos de oración. Tenemos que corregirnos y tener la humildad de que alguien nos corrija. Claro, el que corrige tiene que corregir con amor, tiene que corregir con humildad, tiene que corregir cosas que merezcan la pena, no tonterías, cosas que hagan daño a la comunidad, que sean muy graves o escandalosas. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, ¿verdad? Vamos a buscar el versículo, Adelita, despacito. Capítulo 19, versículo 15, 17. No, no es ahí. Gloria a Dios. Fíjense que me estoy... es que anoté unos textos sin buscar. Bueno, la palabra de Dios nos dice que tenemos que corregir al hermano. En lugar de andar diciendo por ahí las cosas, tenemos que saber corregir al hermano. Y si no nos hace caso, si es algo grave, pues decírselo a dos hermanos. Ya yo dije, es el capítulo 18, no el 19. Ahí corrijo, capítulo 18, versículos 15 a 17. Si tu hermano llega a pecar, se sobreentiende un pecado grave, un pecado de escándalo, un pecado. Dice, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si los desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Tercera obra de misericordia, entonces, corregir al que está en el error. Cuarta, espirituales. Perdonar las injurias. Ya tocamos el texto de San Mateo, de perdonar al prójimo. La palabra de Dios insiste muchísimo. En el Padre nuestro Jesús nos dijo, nos enseñó a orar, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos al que nos ofende. Tenemos que perdonar 70 veces 7. Aquí no hay nadie que no tenga que practicar esta obra de misericordia. ¿Por qué? Bueno, porque todos somos heridos. Hay alguien siempre que en alguna manera nos hace daño. Como también nosotros a veces faltamos y herimos a los demás. Y pues también es así. Miren lo que dice el capítulo 12 de la carta a los Romanos, versículo 14 y siguientes. Bendigan a los que les persiguen, no maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos para con los otros, sin complacerse en la altivez, atraídos más bien por lo humilde. No se complazcan en su propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal. Procuren el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto de ustedes dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta propia,
Queridos míos, dejen lugar a la cólera, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido. Este es uno de tantos textos. Si alguno de ustedes tiene odio, rencor, resentimiento, sepa que es una obra de misericordia perdonar al que le ha ofendido. Bien importante esto. Nos quedan 3 obras de misericordia. Consolar al triste. Ay, cuánta gente triste hay hoy. Cuánta gente afligida. Consolar al afligido. Se lo digo simplemente porque es mi misión. Una de las obras más importantes de mi ministerio es la sanación interior. Hay tanta gente que sufre, que está triste, que está deprimida, que está con desesperación, que está con angustia, que está con complejos, con autoestima en el suelo, que se siente solo. Ese ayudar con el testimonio, con una buena palabra, con la oración, con un gesto, con un cariño, con una palmadita en el hombro, orar por el que está triste. Hay tantos tristes. Y el Señor quiere la alegría en los corazones. Bueno, 6, sufrir con paciencia los defectos de los demás. Oh, y aquí sí tenemos. Dios permite una serie de cosas. Esto sería para hablar largo. El esposo y la esposa tienen que tener paciencia. Pero hay cosas que no se pueden aceptar entre esposos. No se puede aceptar la violencia, ni la infidelidad, evidentemente. Esas cosas no se pueden. Pero si quieren que persevere el matrimonio, tienen que ceder. Tiene que tener paciencia en varias cositas. Hoy cedo yo, mañana cedes tú. Hoy que vamos a hacer lo que tú dices, mañana lo que yo hago. A ti te gusta ir ahí, te acompaño yo, pero luego me gusta ir a mí, te me acompañas tú. Si no es así, el matrimonio no dura. Y además todos tenemos virtudes para darle gloria a Dios y todos en la familia tenemos defectos. Pero no solo ahí, tenemos defectos, también tiene defectos el que trabaja a nuestro lado, el que está de vacaciones con nosotros, el vecino, hay gente que nos cae antipática. ¿Y qué dice el Señor? Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Una obra de misericordia espiritual. 7, rogar a Dios por vivos y difuntos. De esto sabemos, la palabra de Dios también nos invita a orar muchísimo. La Santísima Virgen lo que más nos invita a hacer, ¿verdad? Hablo de la Virgen Santísima en sus apariciones en Medjugorje. Es a orar, es lo que más repite ella. Un texto también de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. En la segunda libro de los Macabeos, capítulo 2, nos invita también a orar por los difuntos. Es una cosa buena orar por los muertos y habla de cómo en tiempo de los Macabeos Judas se hizo una colecta para hacer un sacrificio y ofrecerlo por los difuntos. Tenemos que orar por nuestros difuntos. Y si cuando muera un difunto, no le hagan solo una misa, háganle por lo menos 9 misas. Y a veces, si muere trágicamente, si no estaba en los caminos de Dios, ofrezcan la misa gregoriana, que son 30 misas seguidas, siempre que sea posible. Bien, mis hermanos, voy a concluir porque van a necesitar también este Zoom para el rezo del rosario que viene dentro de unos minutos. Si nosotros hacemos misericordia, Dios tendrá misericordia de nosotros. Llegaremos al cielo. Y el que va haciendo misericordia, Dios le va a premiar. Les decía que hasta un vaso de agua fresco que demos, el Señor además da 100 por 1. No lo hacemos para que nos premie. Él nos da anticipadamente. Pero es que la felicidad está en darse, está en amar, está en servir, porque Dios es amor, es donarse. Entonces, tengamos misericordia y podemos también llegar un día a ser de las ovejas que estén en el lado derecho, que el Señor le diga, tuviste misericordia, amaste, entra en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Entonces nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves con otro tema. Les doy la bendición
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.